hoy tenemos a un invitado muy especial para nosotros, para mí particularmente es un invitado siempre interesante con el que hablar. Yo desde mis tiempos en la legislatura porteña, laburando con Marcelo Bauman, ya lo escuchaba y aprendía mucho. Estamos acá con Roy Cortina, diputado nacional, mandato cumplido, es legislador. ¿Estuviste en gestión en el gobierno de la ciudad en un momento? ¿Participaste del Ejecutivo? ¿Venís ahora? Ahora estás en... como subsecretario de Cultura. Cultura, estás en de Cultura. Políticas Culturales. ¿Cómo viene esa parte de la gestión en políticas culturales? Buenas, a pesar obviamente que hay un contexto de restricción económica, Sí. en donde la ciudad no es ajena, porque la crisis económica nacional también le pega a la ciudad. Creo que es una buena gestión, teniendo en cuenta que, bueno, hace 9 meses asumió, pero creo que se hicieron cosas interesantes y me parece que ahora que se está votando el presupuesto propio de la gestión, yo creo que se van a ver muchas mejoras recién en el 2025. ¿Por qué lo decís? ¿Por la falta de presupuesto? Bueno, porque siempre un gobierno en primer año gobierna con un presupuesto votado por un gobierno distinto. Encima que cuando se votó el presupuesto era un país A o B o D, y cuando asumió el jefe de gobierno y empezó a gobernar era un país, no sé, Y, distinto, completamente distinto. Así que yo por lo menos pienso que en el ámbito de cultura se ordenaron algunas cosas, se hizo una buena gestión, pero lo mejor todavía está por venir, porque creo que hay planes que van a calzar bien para lo que necesita la cultura de la ciudad el año que viene. ¿Cómo ves todo lo que tiene que ver con me aprovecho de entrar en cultura, ya que bueno, estamos acá a una cuadra del Cultural San Martín, pero digo, ¿cómo es el acceso a la cultura del ciudadano porteño o de la gente que viene a la ciudad, estas 7 millones de personas que circulan todo el tiempo por la ciudad? ¿Crees que la cultura o las políticas culturales de la Ciudad de Buenos Aires están llegando a la gente? ¿Hay que laburar sobre eso? ¿Está buena la oferta? ¿Hay un problema de oferta? ¿Cómo funciona? No hay un problema de oferta, pero como en todas las cuestiones de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, y este gobierno no puede ser una excepción, pero lo interesante, a mí me parece, del discurso de Jorge Macri, o de la narrativa de Jorge Macri, que a él le interesa la ciudad de Rivadavia para el sur, lo dijo con respecto al tema del código urbanístico y con otros temas, es que la oferta está mal distribuida, ¿no? Como todas las cosas en la ciudad, que no se le puede echar ni siquiera la culpa a la gestión anterior o a la otra, esto viene de décadas y de décadas. Yo creo que la oferta es buena, pero está mal distribuida y hay que poner el énfasis en la Buenos Aires de la avenida Rivadavia al sur. Eso es lo que a mí me parece. La oferta en términos públicos, la oferta estatal es muy buena, es de mucha calidad y es muy buena y es diversa. Y la privada, tanto la comercial como la independiente, que es el semillero de la cultura, es increíble. No depende tanto eso del Estado, sino de la aptitud de supervivencia que tiene la cultura independiente, que hay que acompañar, que hay que estar presente. Es una preocupación de esta gestión y yo creo que se va a abordar en el 2025, una vez ordenado este año, que igual creo que fue muy bueno para la cultura. Che, ahí pregunta, ¿están con el tema Noche de los Museos, que fue este sábado, desde la Secretaría de Cultura? Mira, yo soy muy fan de la Noche de los Museos. ¿Cómo? Yo soy muy fan de la Noche de los Museos. Siempre lo arrastro a mi novio a los museos. La última vez me dijo, pueden ser museos divertidos esta vez. Lo llevé al Molino, no sé si era divertido. Mira, te cuento, mira, yo hubiera querido estar, pero me agarró una sinusitis bacteriana que me liquidó. Me perdí la Noche de los Museos en cama con 39 de fiebre, no saben. No, Sí, pero ahí lo que me pasa con la Noche de los Museos... Tenía prometido ir al museo de la Fundación Borges, que el otro día pasé para una actividad y es excelente. Hermoso. Sí. Muy linda, y prometí que iba a ir a la Noche de los Museos y no pude ir. Sí, pero te quiero preguntar, porque si en la Noche de los Museos lo que se ve es mucha gente, pero yendo a actividades gratuitas, entiendo que la cultura con la crisis económica es como de las primeras cosas que uno decide o bajar, o si querías ir a ver una obra, ibas a ver 2 obras, vas a ver una.
o si vas con un grupo de amigos, por ahí vas entre dos, o si no podés definir, o sea, es de las primeras cosas que sacás de tu vida, lamentablemente, porque bueno, cuando hay hambre, ¿no? ¿Y cómo intenta la ciudad paliar esto? Por ejemplo, no sé, vos hablas de la cultura independiente, si se piensa por ahí en algún plan para ayudar a pagar impuestos o distintas cosas. Ah, perdón. Ah, La sarna. te juro. Agua. Ah, Toma, ¿acá tenés? no, ya estoy. ¿No? Uy, creo que hablé muy rápido. No, pero ¿qué piensa la ciudad en torno a eso? ¿A cómo ayudar? Bueno, el acompañamiento tiene que ser integral, obviamente. Primero hay que conversar mucho. Es un tema que a mí me interesa. Desde la Subsecretaría de Políticas Culturales nos hemos propuesto recorrer los más de 150 teatros independientes. Ya hemos comenzado, estamos hablando con los primeros 10. Hay de todo tipo, mirá, en la cultura independiente, Guada, porque no es lo mismo un teatro tradicional de la cultura independiente como Claro. un teatro que está en la zozobra. Claro. Hay distintos paliativos, hay gente que no puede pagar. Hay teatros independientes que la sala es propiedad del que fundó o creó ese teatro, y hay otros que alquilan. Entonces hay que calibrar una política inteligente, que estamos en eso, obviamente, vuelvo a insistir, esta es una gestión que tiene 10 meses, para ver cómo podemos ayudar y acompañar, sobre todo al teatro independiente. Vos diste en el clavo, porque la verdad que el teatro comercial, cuando vos hablas con la Cámara, obviamente te habla de este problema de la baja del público y todo, pero no es tan mal. No es tan mal, habla de una fortaleza que tiene la ciudad, que a pesar de la crisis, no sé si porque la clase media que está en la zozobra igual se siente aspiracionalmente de clase media y a veces hace grandes sacrificios, pero no deja de ir al teatro. Es una cosa increíble. Por ahí la recaudación es menor, y por ahí esa baja de recaudación o de público que vos planteás se siente, pero yo no creo que eso haga zozobrar al teatro comercial, por el momento. Roy, diste en un Sí punto lo he visto, perdón, Sí. sí lo he visto, por ejemplo, en muchas librerías. A mí me interesan mucho las librerías, que alquilan el local están en problemas. Claro. Tienen un son la problema. mayoría, ¿no? Sí, además por todo lo que sabemos que pasa con el problema del papel y la importación, ese ahí es un problema. ¿Sí? Roy, ahí diste en un punto en donde me parece que es importante esto del estilo de vida de la clase media, que en Argentina me parece que siempre fue una cuestión sintomática, Sí. y que el otro día leí un dato en donde 7 de cada 10 argentinos se autoperciben de clase media, pero Sí. el dato real hoy es que casi 6 de cada 10 están debajo de la línea de la pobreza. Hay una cuestión identitaria, cultural, social, Sí. y hay una cuestión patrimonial que no se verifica con cómo alguien se siente. Para vos, qué es ser, o mejor te replanteo la pregunta, ¿cambió el ser de clase media en Argentina hoy con respecto a lo que históricamente fue en el imaginario colectivo? Totalmente. Mira, y creo que tiene que ver con la caída permanente del acceso a una mejor vida, a un bienestar de los gobiernos anteriores, pero si yo tuviera que hablar de un dato relevante desde el punto de vista de la estructura económico-social en la Argentina, es lo que caracteriza al gobierno de Milei es la reducción drástica de la clase media en el país. La clase media en la Argentina, el gobierno de Milei ya había recibido un país con mucha pobreza. Sí. Obviamente, con pobreza de los sectores populares, con pobreza estructural, en donde es muy difícil salir, de los sectores indigentes y cierto empobrecimiento de la clase media. Ahora, lo que ha hecho Milei es agregar a ese cuadro una gran cantidad de clase media que ha pasado literalmente a la pobreza y si no está en el abismo a Claro. punto de caer en la pobreza. ¿Sí? Es obvio que esta clase media se puede ver beneficiada de la reducción de la inflación. ¿Sí? Ahora, cuidado, porque a todos los argentinos y argentinas le hace bien que haya una inflación baja.
Pero si vos sos pobre, y vos ves que no tenés ingresos fijos, y vos ves que el poder de tu salario ha disminuido tu poder de compra, no saliste de la pobreza. Claro. Por eso está el 54% y va a seguir, bajará un 52, un 51. Así. Ahora, la clase media tiene una canasta que no es la de alimentos también, solamente. Es la canasta de los servicios. Claro. Esa canasta de servicios no bajó lo que tenía que bajar. El impacto de la canasta de servicios en un salario regular, en blanco, promedio en la Argentina, pasó en diciembre del año 2023 a octubre del 2024 del 5.9 al 12.4. ¿De qué 3% de inflación me hablas? Claro. La pulverizó a la clase media. En el transporte. Hoy tomarte un subte ya lo pensás. Si viajás en subte o no viajás en subte. El taxi no es un artículo de lujo para cierta clase media en la Argentina. Este es un transporte, depende en qué momento de la situación económica, es un transporte público de características accesibles tradicionalmente para la clase media. 50% aumentó. Te subís a un taxi hace 8 o 9 días que fue el aumento y subió el doble. Entonces, la electricidad lo mismo, el gas lo mismo, el agua lo mismo, esa canasta. Y obvio, ni que hablar de los servicios tradicionales que tiene la clase media. La escuela, los útiles de la escuela, todo eso no está en la canasta de los pobres y mucho menos de la indigencia. Entonces, para mí es crear una clase media en permanente zozobra. Hoy las heladeras en la Argentina, como dijo una periodista, están en queja. Están en queja. Paradójicamente, la clase alta y la clase media alta, a la cual no le hacía nada la inflación de antes, se ve el doble de beneficiada con el 3%. Son realmente ellos los que se están beneficiando mucho más que los pobres y que la clase media. Che, ahí sí, eso que vos decías de los taxis, esas cosas que son gastos además porque tienen distinto, no estilo de vida como solamente, ay, me quiero comprar un café de especialidad, sino distintos trabajos. Por ejemplo, pienso en una persona de clase media, pienso en un profesional que por ahí tiene que transportarse con cosas, que no puede llevar las cosas, porque son, o incluso personas más grandes, personas que tienen por ahí 60 años que ya el cuerpo no les permite tomarse tanto transporte público. Pero te quiero preguntar, ¿ves como una intencionalidad en esto de destruir a la clase media? ¿Y cómo juega esto de sentirse clase media o querer, porque por ahí toda la vida fuiste clase media, pero te encontrás que o en el último gobierno, o en este gobierno, o en los últimos 10 años probablemente, te caíste de esa clase media? Como que dejó de... Para muchos, para mí te digo incluso, ¿la clase media existe hoy? ¿Existe una clase media en Argentina? ¿O directamente estamos yendo más a un modelo de clase alta, clase baja y ya está? Mira, el modelo de Milei, que muchos empresarios piensan que la Argentina desde hace tiempo tiene que, en vez de buscar una salida de, digámoslo así, para que lo entiendan bien todos, agrandar la torta para poder distribuir de esa torta de la renta nacional más y poder sostener e incluso aumentar la clase media y sacar a los pobres de la pobreza y a los indigentes de la indigencia, es obvio que lo que están buscando es acomodar lo poco que tiene hoy la Argentina, ¿sí?, a las posibilidades aspiracionales o hacer caso omiso de las aspiraciones que tienen los sectores populares y la clase media. Si yo te digo, el modelo de Milei para mí es un 50-50, un 50% estructural de pobreza y de indigencia y el otro 50% configurado de la siguiente manera. El 30% una clase media siempre en la zozobra con miedo de caer en el otro 50% pobre, ¿sí? Y el 30% realmente acomodado, o sea, la clase media alta y los muy ricos o ricos que pueden vivir bien. Ese es el modelo. Y si vos te salís de eso y tratás de romper el status quo,
bueno, represión o querer romper algo que la Argentina no está posibilitado, no tiene posibilidades de llegar. La Argentina es del 50 y del 50. Yo creo que eso está en la cabeza de muchos, porque mira, ustedes vieron que en la Argentina siempre se hablan de fechas fundantes de la crisis. Sí. Los que son antiperonistas dicen esto comenzó con el peronismo, los que son antidemocracia dicen esto comenzó con Irigoyen. Una Esto pelea lo ha que dicho interpela a la Milei sociedad. muchas veces. Yo pienso que la crisis actual en la Argentina tiene una data larga que comienza con la configuración del Estado argentino, el orden conservador, pero tiene una fecha más táctica, más próxima, que es la crisis del petróleo del 73. Para mí, la Argentina empieza gradualmente a perder su clase media, la clase media que estamos acostumbrados, por ejemplo, en mi generación, que vimos como nuestros abuelos y nuestros padres y nuestras familias crecían y podían una generación vivir mejor que la otra, la generación de mi hijo el doctor, que expresaba muy bien el radicalismo, pero que también el peronismo contribuyó a eso, que sacó a mucha clase trabajadora y la metió directamente en la clase media. Todo eso terminó con la Argentina del 73, que tuvo la crisis del Rodrigazo, la crisis que no pudo resolver Perón, obviamente, y que terminó con el golpe de Estado, que empezó a desmantelarse la Argentina y el Estado con el Plan Martínez de Oz y la dictadura militar, que continuó, por supuesto, con esa gran debacle que fue la década, yo iba a decir la década infame porque fue otra década infame, siempre me la confundo, la década del menemismo. A partir de eso, Guadalupe, yo creo que la clase media empezó a disminuir en la Argentina y empezó a usar ese recurso casi psicosociológico de autopercibirse. ¿Sí? Yo me percibo como clase media. Puedo comer 2 huevos por semana, me la banco, pero voy al cine, me compro libros, hago un esfuerzo y por ahí me sale una changa y puedo comer 6 huevos por semana. Bueno, tenía el sueño de tener 3 hijos, voy a tener 1 o 2, pero la clase media fue drásticamente, y este modelo es disminuyendo, ¿no? Fue, mejor dicho, gradualmente. Este es un modelo en donde la palabra a la que hay que acostumbrarse es reducción drástica de la clase media. Este es el modelo Milei. A lo Chile. ¿Hacia dónde crees que va la clase media, Roy, con todo lo que estamos viviendo? Teniendo en cuenta que, bueno, cada vez los jóvenes tienen trabajos menos estables, que están menos formados que antes, que los trabajos y el mercado laboral requiere de especificaciones o de habilidades mucho más específicas que antes. Claro, a nuestra generación, ¿le va a tocar que exista la clase media? Claro, y que si esa clase media se vuelve a traducir en una masa popular, digamos, ¿con qué condiciones objetivas va a estar clasificada, va a estar catalogada, digamos? Antes era, porque, por ejemplo, antes eran propietarios, la gente de clase media. No, yo no sueño con comprarme una casa, Claro, digo, no sueño con y comprarme aún así un quizás auto. seas de clase media, y alquiles toda tu vida. Sí. Por eso digo, No sé, ¿hacia no dónde sé, vas? ¿Hacia soy dónde de te clase imaginas? media si hago alquilo. Bueno, Claro. de continuar modelos de estas características o de estar mucho más tiempo, porque fíjese el daño que ha hecho Milei en solo 9 meses de gobierno. Imagínense 4 años, ¿sí? Y que la gente no esté bien aspectada el día de la votación del 27. Entonces ahí tenemos un problema, porque ustedes recuerden, cuando se intenta buscar lo que fue el menemismo para graficarlo, yo lo descubrí el otro día que fui con mi familia al Museo de los Trenes, y vos ves Sí. el mapa de la red ferroviaria argentina antes de crimen. Menem, es un crimen, esa es una definición, es un crimen, no sucedió en ningún país del mundo. Entonces, entendamos todo lo que significarían 4 años de Milei u 8 años de Milei para esa clase media. De esa perspectiva, si no hay una alternativa, si no hay un cambio de rumbo, esto que vos planteás, ¿qué expectativa hay? Es una perspectiva de empeoramiento. ¿Cómo puede manifestarse ese empeoramiento? Y en una fragmentación de la clase media basada en la pauperización de un sector de la clase media, ¿sí? Porque es una clase media que siempre va a estar en un límite entre pobreza sí, pobreza no, con lo cual no va a ser la clase media que conocíamos,
Acá hay que contar también el ataque al sistema público de educación. Imagínense si hubiera un hecho dramático en donde persiste este ataque a la universidad pública, a los terciarios, a la educación pública en general. Eso sería una hecatombe para esa juventud que quiere buscar un progreso. Entonces, yo no veo nada bueno para la clase media. Ahora, ¿qué efecto podría tener políticamente? No lo sé. Habría que tener, no creo ni con la inteligencia artificial, la más avanzada que tengas en el mundo, podés predecirlo, porque la Argentina es pródiga en sorpresas políticas, pero que va a haber una pauperización de la clase media, de esto no hay dudas. Y que esto va a generar, primero, mucho mal humor y después indignación, la misma indignación que supieron tener los gobiernos anteriores a Milei y que lo hicieron portadores del triunfo a Milei, lo va a sufrir Milei también, porque la gente a Milei le ha pedido, por un lado le ha dado tiempo, un bonus track de paciencia, pero por otro lado que resuelva rápido las cosas. Él se hace eco de esa rapidez, pero él tiene una visión y la gente tiene otra, eso es lo dramático. La visión de él es destruir. Destruir es fácil. Miren, destruir un país, vos tenés 20 años a Menem o 20 años un ciclo de Milei, destruís algo que fue muy difícil de construir. Bueno, el ¿Sí? ejemplo para mí ahí son los comedores. Hay muchos comedores a los cuales capital humano no le está bajando la comida y son comedores en donde en algunos casos empiezan a aparecer los narcos a darle la comida. Y no es que Obvio. en 3 años pierde Milei, gana otro y va el Estado al comedor y al señor narco y le dice, no, señor narco, despreocúpese, ahora me voy a hacer cargo yo de financiar al comedor, usted puede retirarse. No se va a ir, no va a ser tan fácil. A veces es como incluso pasaba con muchas obras paradas, ¿viste? Que Exactamente. al final va a ser mucho más caro tener que retomar la obra en 3 años por lo que vos dejaste estar, que si lo haces ahora te es mucho más rápido y más eficiente, además, en términos, incluso los términos que ellos miran, que son solamente los términos económicos. Yo quiero decir que estamos en un momento, si me permitís, complicado, porque los dos tiempos son muy difíciles. El presente y el futuro, porque es fácil de imaginar de seguir este modelo, por lo menos para una mayoría, no sé si una mayoría, pero sí, podría ser una mayoría, porque podría decir el 50% que es no Milei, y mucha gente que ha votado Milei que dice, esto estoy olfateando que algo no va a salir bien y que voy a empeorar, a pesar de que lo he votado. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que, claro, hay una serie de señales que ha emitido el gobierno de Milei y sobre todo de acciones que vuelve a repetir fracasos estrepitosos que ha tenido la Argentina en los últimos 60 años. ¿Sí? Esta idea de repetir los 3 mantras, ¿no? Que los 3 mantras son soñar con ser amigo del presidente de turno de Estados Unidos, ¿no? Soñar con darle de comer al mundo, soñar con que vamos a conseguir confianza y van a venir las inversiones. Y a todo eso sumar desregulación, construir una campaña de crédito del Estado, privatizar todo a como dé lugar, centrar todo en el monetarismo, centrar todo en lo fiscal. Claro, y vos ves que todo eso, privatizar las empresas, creo que lo dije, todo eso ha fracasado, pero no porque aspectos de eso puedan ser importantes. Todo el mundo quiere tener un país ordenado, que no gaste más de lo que puede gastar. Pero cuando vos hacés como centro de tu estrategia solo eso, y no dejás de ver todo lo demás, y pensar que todo lo demás se va a alinear automáticamente cuando vos solucionés la macro, es la historia de los fracasos de los últimos 60 años o 70 años en la Argentina. Y yo me río con esto de Milei, de Trump. Es decir, Trump no va a resolver ningún problema. Trump va a ser proteccionista, no le interesa, no es que es malo o bueno, porque más allá de lo payasesco que puedan ser algunos aspectos
o rimbombantes que puede hacer la presidencia de Trump y lo que ha hecho o el daño que ha generado en Estados Unidos y para la democracia en el mundo, es obvio que las relaciones internacionales de Estados Unidos se manejan, a pesar de todo, con mucha seriedad. No está interesado Estados Unidos en este momento en Latinoamérica. Tienes otros problemas para resolver. Sí, claro. Entonces, que tenga como aliado a Milei acá, porque ¿yo sabes por qué lo digo? Porque hay periodistas que se jactan de ser serios y hacen énfasis en esto. Escriben una nota larguísima y dicen, ahora sí hay posibilidades. Sí. Con Milei como amigo del presidente, pero si ya un empresario fue presidente. Una lógica muy infantil, además. Es re infantil. O plantear ese tema de la confianza. Pensar que por ahí si tenemos confianza, van a ver las inversiones vienen por otros factores geopolíticos, ven si hay estabilidad, no la estabilidad política que se jactan de hablar los voceros de la ultraderecha en la Argentina o de la derecha en la Argentina o de los conservadores. Otro tipo de estabilidad, ven cómo es tu mercado, cuántos pobres tenés, cómo es tu mano de obra, qué impacto vos tenés en la región. Además está decir que hoy Argentina, no te digo que es irrelevante, pero es escasamente relevante en comparación con Brasil. Las inversiones vienen por otra cosa. Y además, si vienen a extraer recursos, por eso ese mantra, le vamos a dar de comer al mundo. Uh-huh. Eso es el mal que quedó, a pesar de que ahí se armó un Estado, sí. Y yo trato de no ser un esquemático, un infantil de izquierda. Yo creo que el modelo conservador del 1870 hasta la asunción de Irigoyen es un modelo para estudiar en su momento. Llegó tarde por los 70 años de guerras civiles, la clase dirigente estaba por encima de la clase social. Claro. La clase social era rentística, muy parasitaria. En vez de con la renta con la que se hicieron ricos hacerse industriales, preferían ir 6 meses de vacaciones a Europa y venir a recoger las mieles de las cosechas, ¿sí? Cuando Carlos Pellegrini decía este país se tiene que industrializar, sí. Sarmiento, que había vivido en Estados Unidos, decía lo mismo, pero bueno, eran los intérpretes de esa clase social. Eso nos dejó un recuerdo en el imaginario de volver a darle de comer al mundo. Le dimos de comer al mundo en un momento especial. Ese momento no se va a volver a repetir, a menos que ansiemos que haya una superguerra. Claro. Que eso no es conveniente ni para nosotros ni para el mundo. Totalmente. ¿Entendés? Totalmente. Roy, te llevo un poco más a lo político con respecto a esto de si 2/3 de las personas se autoperciben de clase media, uno puede presumir que la propuesta política para ganar una elección tiene que estar orientada ahí. Sin embargo, pareciera que una parte mayoritaria de la clase media eligió la opción de la Libertad Avanza y uno tiende a creer que también hay otra parte ahí que se va para una opción kirchnerista o bueno, peronista. No sé ya bien qué significará el peronismo hoy como concepto. Te diría algo más Harry kirchnerista. Potter y el misterio de... Y otra parte por ahí más, no sé, republicana, será lo que era Juntos por el Cambio, no sé ni cómo se puede llegar a configurar eso, pero más allá de los nombres, mi pregunta es ¿cómo haces para consolidar una propuesta política de cara a lo que viene, teniendo en cuenta que hoy hay una división en el medio, en la sociedad, para un lado o para otro, y que tenés la dimensión de los que se autoperciben de clase media, un tipo hablándole a una clase media que le está diciendo que no tiene más, que no puede serlo más, que no lo va a hacer más como Milei, y por el otro lado los ex Juntos por el Cambio que hablan de un país que no existe más y de una representatividad que no existe más. ¿Cómo construís una propuesta política? Si me querés decir con quién, por supuesto que también adelante, pero digo, ¿cómo haces para construir una plataforma en este quilombo identitario y propositivo que vivimos? Mirá, yo sé que puede sonar demasiado sofisticado o rimbombante para la realidad política que hoy tiene el país, pero yo sigo pensando que hay que tratar de construir un camino político que no tiene que ver con los partidos, siempre lo aclaro, no tiene que ver con los partidos, sino con la idea, que es una idea que no ha recorrido la Argentina, producto de la existencia del radicalismo, del peronismo, de los errores que han cometido y de lo bueno que han hecho a lo largo de su historia. Por ejemplo, el ingreso al poder político
y también a la redistribución del ingreso, de la torta de la renta nacional, de los sectores medios por parte del radicalismo y de los sectores populares o de los trabajadores por parte del peronismo. Yo como socialista reconozco eso de esos partidos populares, pero me parece que nunca hubo una opción socialdemócrata en la Argentina. Y a mí me parece que una opción que agarre firmemente esos dos polos que significan ese nombre, la cuestión social, o sea, la lucha por la igualdad, la lucha para que no haya pobres en la Argentina, terminar con el hambre, o sea, la igualdad, la cuestión social, ¿no?, de socialismo o de socialdemócrata, y la cuestión de la democracia, o sea, de la libertad. Esto que los radicales saben mucho de esto, porque son el partido de la democracia en nuestra historia. Me parece que esas dos cosas en la Argentina deben dejar de estar contrapuestas y enfrentadas. Entonces yo no sé qué es lo que pasará con la clase media, pero hay que saber construir un discurso que sea, como decía el otro día un periodista que explicaba la catarsis que están haciendo los demócratas en Estados Unidos, que mucho discurso woke. Sí, pero no le hablaban a la clase trabajadora de Estados Unidos. Bernie Sanders dijo eso. Claro, dejémonos de embromar. Está todo bien, pero más que bien, con la igualdad de género, la lucha contra los femicidios, el lograr que a igual trabajo, igual salario entre el hombre y la mujer, el tema de la diversidad sexual, por supuesto. Sí, los afroamericanos. Somos pioneros en eso, pero si vos lo único que haces es sobreactuar eso, está bien actuar, pero si vos sobreactuás en eso, irritás, por ejemplo, como decía el analista, por ejemplo, muy interesante desde el punto de vista sociológico, a los trabajadores heterosexuales blancos, que son laburantes, y le decís, no, mirá, tenés que hablar de esta manera. A mí me parece que hay que tener un poco de empatía para saber cómo entrarle a la idea. Él hablaba de que las élites políticas norteamericanas están a la izquierda de la clase social que representan, y cuando una élite está demasiado a la izquierda, termina perdiendo a la clase social que dice representar. Entonces ese es el tema. Totalmente. El tema woke, para que lo entienda bien la gente, es el tema del identitarismo, que está perfecto. Los progresistas tenemos que entender el tema de la identidad como un componente fundamental para la igualdad y para la democracia del siglo XXI. Pero nosotros tenemos que ir al nudo de la crisis de este modelo. Y el nudo de la crisis de este modelo es la desigualdad. Y la lucha, obviamente, la puja que hay entre salario y capital, que comenzó en el 73 en todo el mundo con la crisis del petróleo. Tardaron 7, 8 años las élites conservadoras del mundo para construir el modelo de Reagan y de Thatcher y para meter en carrera con todo un envión de tecnología lo que fue el neoliberalismo. Y estamos a la defensiva. Entonces, todos los modelos socialdemócratas terminan siendo representantes de un sector de la clase media. En Europa pasa esto también. Se han olvidado de los sindicatos, se han olvidado de los trabajadores. Esta es una cuenta que hay que pagar, y la estamos pagando cara, porque ¿quién le termina hablando a los trabajadores? Un irresponsable, un populista, el Milei de turno. Un Milei, el Trump de turno, y nos van a llevar un desastre. Entonces, o nos llevan ¿a qué? A respuestas populares o políticas incorrectas, que empeoran, para mí, el radicalismo, ¿sí?, y el peronismo. Hasta el 73 yo los reivindico. Claro. Del 73 para acá, al único que reivindico es Alfonsín. Claro. Porque rescató la democracia. Pero los gobiernos radicales, y ojo que en el gobierno de la Alianza estaba el socialismo, así que no es que critico a los radicales, el socialismo estaba ahí, minúsculamente, pero estaba. Pero el radicalismo y el peronismo, lo único que han hecho en sus distintas vertientes, por izquierda y por derecha, es no resolver los problemas, como yo siempre digo. El kirchnerismo tenía 140 diputados, yo lo viví porque era diputado nacional, entraba al recinto con la marcha imperial de la Guerra de la Galaxia, 140 votos tenía, y no cambiaron 2 puntos del IVA, 2 puntos del IVA. No.
Está bien, la asignación universal por hijo, positiva, hay una serie de cosas Sí, positivas, pero no resolvieron problemas de fondo. ¿Y qué es lo que hace eso? Cada empeoramiento de un gobierno popular o populista, ¿qué es lo que hace? Que venga con más fuerza a la derecha. Y estamos en un círculo vicioso del cual no podemos salir. Entonces se necesita una construcción de carácter socialdemócrata, en donde estén los partidos progresistas, donde estén sectores peronistas, sectores radicales, y habrá que apuntar a recuperar a la clase media, que mucha de ella es asalariada, para que lo entendamos Sí, también. sí, claro. Pues vos me decís, está identificada la clase media, y como es tan amplia la clase media, vos tenés clase media gringa, que tiene Totalmente. hectáreas de campo, tenés clase media que por ahí tiene mucho acceso con buenos salarios o que tiene un buen comercio, pero se siente de clase media, no se siente un rico. Totalmente. Tenés de cuello blanco, tenés docentes, tenés investigadores, y tenés un camionero que gana muy bien, independientemente, no quiero entrar en la discusión de Moyano, pero califica para ser de clase media. Hay que recuperar todo ese bloque social. Y también al cultural. Yo digo que culturalmente hay que recrear una alianza social similar a la que produjo en su momento UNEN, donde estaba el radicalismo, en donde había sectores duros del peronismo, en donde había gente moderada. ¿Vos estuviste en UNEN? Yo estuve, ¿Vos sí. estuviste en Yo fui UNEN? jefe de Vos fuiste el campaña. jefe de campaña, claro. Claro. ¿Quién te faltaría en ese armado, en ese UNEN, ahora? Y ¿O a no, quién- o a quién sacarías? sectores peronistas tiene que haber, sectores que crean que vale la pena Sí, caminar un sendero socialdemócrata y no que quieran repetir la experiencia del kirchnerismo. claro. Ahora, si vos me decís qué hacemos con Cristina, eso lo dejamos para otro programa, dentro de 2 años, porque yo no lo puedo predecir. Che, ahí dicen socialdemócrata, acá hace falta una izquierda nacional como Irigoyen o John Cook. Dicen, izquierda nacional Irigoyen, sí. Me gusta Irigoyen o John Cook. Alfonsín, Ok, lo que hay en el medio. Alfonsín En el medio hay muchas cosas. hiperinflación, dice ahí la gente también. Se estuvieron peleando mucho en el chat, yo Sí, los sí, estuve claro. leyendo. Grabois, Pancasio también. Sí, a Grabois lo Eh, incorporarías en un esquema político como el que estás mencionando, tipo UNEN. Pero depende si nos La ponemos de propuesta de acuerdo. Grabois. Escúchame, depende si nos ponemos de acuerdo Sí, en que la salida es un sendero, vuelvo a decir, de características socialdemócratas, no es porque los socialistas querramos copar la parada, pero de características socialdemócratas que intente un camino, no con algunas cosas que planteaba Horacio, en una Argentina distinta, Horacio Rodríguez Larreta, pero que hay que juntar una masa crítica, que dicho sea de paso tiene una buena relación con Grabois, el gobierno de la Sí. ciudad en esa época, una masa crítica del 60-70% de los partidos y de las clases sociales argentinas, que nos podamos poner de acuerdo con 5 o 6 cosas para sacar el Estado-Nación Argentina, porque no hay otra manera de existir en el mundo de hoy que a través de estados nacionales. Y los estados nacionales tienen que tener un propósito en el mundo. Y si Argentina no discutimos qué queremos ser en el mundo, como lo tuvieron, no digo que yo esté de acuerdo, pero lo tuvo Alberdi, ¿me entendés? Lo tuvo Mitre, lo tuvo Sarmiento, ¿sí? Gobernar es poblar, ¿no? Traigamos inmigración, ¿qué tenemos? El campo, traigamos capitales para que vengan los trenes y se lleven lo que tenemos, que es campo. Después, obviamente, eso creó un país A y un B. El lado B, así es como se enseña en mi cátedra, el lado B, en la UBA, el lado B, yo siendo socialista hablo muy bien, porque trato de ser objetivo con el régimen conservador. ¿Sabés lo que es vos construir una ciudad en pocos años como La Plata? O los hospitales que se construyeron, se construyó la estatidad. Yo le enseño a mis alumnos, se construyó la estatidad. Ahora, era una estatidad injusta. Y esa estatidad injusta, ¿qué construyó? El lado B, para que te pongas contento vos y ustedes. ¿Qué fue el lado B? yo soy roquista igual. El lado B. Yo respeto mucho a Roca. Me Sí, van a sí, sí. matar ahí en No, el chat. no, Me van a no. matar.
Pero... No, justo hoy el chat Pero era entiende entiende el lo lado que quiero progre decir, acá. entiende lo que Sí, quiero decir. claro, Pero eran por El derechas lado B nacionalistas, fue el vamos a radicalismo. decir. La respuesta a los que estaban afuera. Exactamente. Ojo que el lado B tuvo el lado B de esa época, el radicalismo, cuando se estudia radicalismo, una cosa es estudiar las presidencias radicales y otra cosa el radicalismo desde que se funda Claro. hasta las presidencias, Como un partido respuesta. revolucionario, Por supuesto. con 3 intentos revolucionarios, Sí. que no paró hasta conseguir la democracia en la Argentina. Así es. No, esto de las Suerte, derechas. suerte con tu... De Muchas las gracias, derechas gracias. Vamos con refundación, nacionalistas vamos. versus estas derechas entreguistas que hay ahora, y vos nombrabas antes Brasil, lo que tiene de distinto Brasil, por qué también van los capitales, además de que es más grande, porque hay ciertas políticas de Estado que que han mantenido Lula, Bolsonaro y Lula de nuevo, que no se van cambiando, o que por lo menos no se cambian tan drásticamente como esto que fue el DNU de diciembre, que fueron 48 puntos que de un plumazo los daban vuelta a la mierda, que eso obvio que te hace poco confiable para invertir, ¿no? Claro. También hablábamos antes hablaste de los trenes sobre aerolíneas, ¿no? Antes de entrar, hablamos sobre aerolíneas y decimos, claro, aerolíneas argentinas tiene que estar para que vos puedas viajar a las provincias que no son rentables económicamente. A Mendoza va a viajar igual JetSmart, porque es rentable, porque es súper turístico, pero por ahí hay otras localidades que hacen a la conexión de un país federal también, Sí, ¿no? obvio. Que también ahí también el chat Igual con lo de lloraba, Fede. aerolíneas, si me permiten decir unas palabras, Sí. lo primero que quiero aclarar es que no me parece inteligente como estrategia, tratando de ser muy respetuoso con los sindicalistas, que bueno, ellos sabrán las razones por las cuales llevan adelante las medidas de fuerza, obviamente, y la manera en que las llevan adelante. Yo pienso que, claro, los paros que tienen, las características que tienen los paros que hoy existen en los aeropuertos de Argentina, en aerolíneas argentinas, no ayuda, me parece a mí, en la estrategia para, de alguna manera, desenmascarar la estrategia final de Milei, que es reventar al Estado, vender las 30 empresas que no vendió Menem o que se volvieron a reestatizar, como el caso de aerolíneas. Entonces, está muy bien una medida de fuerza dura, dejar pasar un tiempo, ser creativos, pero lo primero que quiero decir es eso, porque si uno está en un aeropuerto, si yo creo que a mí me pasaría, a cualquiera, sea el signo político que sea, te está esperando tu vieja o tu viejo en otra provincia porque tiene un problema de salud, o en otro país, porque quizás la persona se está viendo en otro país, o vos tenés que viajar por una cuestión de trabajo y te hacen un paro así. Ni siquiera estoy hablando de los turistas. Sí, no salís a defender aerolíneas, la verdad. Pero no, que pero no es un lo que- pelotazo en contra. Totalmente. Entonces, yo lo quiero aclarar. Ahora, dicho esto, y en favor de los sindicalistas y los que están en contra de la política de Milei, la guerra la declaró Milei. Sí, Milei lo dijo en la campaña y lo está cumpliendo. Se quiere desembarazar de las empresas del Estado y las quiere vender o las quiere arruinar, o estas cosas bizarras, entregárselas para que las administren los trabajadores. Pasamos de el austríaco ultraderechoso, ahora Milei, el Hayek cooperativista. a Marx. Es una cosa ridícula. Sin escalas. Lo que quiere es desacreditarlas, que fundan las 30 empresas estatales. Si vos querés construir, si vos querés cambiar, mejor dicho, vos podés con voluntad cambiar. Si vos querés destruir, sos binario como Milei. Entonces, todos los factores... Vos tenés un tablero de comando, llegás y ves 30 empresas. Entonces vos las evaluás, ves la cantidad de trabajadores que tienen superávit, son estratégicas, no estratégicas. Entonces vos decidís, mirá, las voy a privatizar. No, mirá, voy a incorporar capitales y me voy a quedar con la acción de oro, ¿sí? Para Claro. que el Estado... Tenés montones de cosas para hacer. Este gobierno lo que quiere es liquidarlas a las empresas, a la que da ganancia, a la que no da ganancia, a la que es pequeña, a la que es mediana. Entonces así, es muy difícil. Yo quiero informar que nuestro bloque, el bloque del Partido Socialista, en la Cámara de Diputados, integrado por Esteban Paulón y Mónica Fein, ha presentado un despacho en minoría que plantea la posibilidad de la incorporación de capital privado. Siempre y cuando, obviamente, el Estado se quede con la acción de oro, o sea, el 51%. Sí. Y Similar al esquema de manejo- IPF.
Claro, modelo YPF, y para que la gente lo entienda, aerolíneas que son muy buenas, como por ejemplo Alitalia, Claro. Lufthansa, Air France. Alitalia se que maneja- sufrió un proceso similar de privatización y restatización que implicó la pérdida de la mitad de sus trabajadores. Claro, entonces vos también podés conveniar management. Eso se puede también conveniar para mejorarla. Pero lo que tiene que entender la gente es que volver a repetir la experiencia de Iberia para que dentro de 2 años estemos... Porque además hay que decir una cosa, me olvidé de algo muy importante. Es obvio que por una cuestión ideológica absolutamente equivocada, el gobierno de Milei a la cabeza, prefería que no haya ninguna empresa estatal. Pero digámoslo con todas las letras, tanto los privados que hacen cola para intentar comprarlas, como el propio gobierno, en todas estas operaciones también hay negociado. Lógico. También hay negociado. Entonces esto lo compro, la vacío, después la vendo, conociendo a la Argentina, viene otro gobierno de otro signo político, la quiere restatizar, la restatiza más. Te llevas el vuelto de los dos lados, Pero de la es una privatización cosa y de la de loco. restatización. Pero lo que pierde, mira, me acuerdo y la verdad que me pone la piel de gallina, el empleado que con todo amor y cariño del museo de trenes, que decía, ustedes no saben lo que fue perdiendo Argentina, porque formar una generación de expertos en rieles, en vagones, en saber Sí, todo claro. lo que sabían. Argentina era un país muy avanzado en materia. Lo mismo pasa con, para el Estado argentino, la posibilidad de formar técnicos propios del Estado, directivos del Estado, que sepan lo que es una aerolínea. Eso no te lo da nadie. Lo perdés, en 20, 30 años lo perdés. Por eso yo le decía a un amigo hace un rato, le decía, ni Margaret Thatcher, en la ola en donde iba sangre y fuego, le importó tres pepinos la huelga histórica de los obreros del carbón. Vos fijate que dejó los trenes, los privatizó, 49% de privado y 51% del Estado. Porque será de derecha, pero son ingleses, no son tontos, ¿no? Porque saben que en una isla chica es fundamental la red ferroviaria que ellos construyeron que te permite llegar en 4 horas en cualquier lugar. ¿Y por qué se lo voy a dar esto a un privado? ¿Entendés? Sí, sí, claro, claro. No hay previsión de intereses nacionales. Mientras hablabas me acordaba del reactor Karen, el reactor nuclear que nos iba a permitir exportar energía nuclear y ponernos a la vanguardia a competir con Francia, por ejemplo, en términos de exportación de energía nuclear, y sin ninguna razón fue cerrado hace un mes y no tenemos ningún tipo de argumento más que, como dicen acá en el chat, se cierra a brazo. Sí. Y no tenemos ninguna explicación más que le están haciendo el juego a otros intereses que no tienen nada que ver con el interés nacional. Claro. Donde probablemente estén unidas algunas de estas privatizaciones, algunos de estos negociados como el RIGI. Es que claro, están como las privatizaciones que decís es solamente porque va con la rueda de estas aerolíneas, es para que en Pero que no 4 responda a años ningún lo proyecto de compren. país. No, por A supuesto eso que no, voy. no hay tal proyecto de país. Y aunque fuera un proyecto de país neoliberal, De no hecho, responde a no eso. hay nadie que esté pensando hoy en la política, me atrevo a decir, si vos haces todo el cuadrito, no hay nadie de ningún sector, nadie que esté pensando un proyecto de país, así con mayúsculas. Pero sí es cierto que hay privatizaciones que son para el curro de que te la compre el Estado en 10 años, y hay otras privatizaciones que sí son empresas estratégicas para el Estado, que sí le conviene al privado porque la inversión inicial, boludo, hacer un montón de esas cosas, hacer satélites, detectores de cosas raras, es muy caro, no es tan fácil para conseguir todos los accesos, los materiales que necesitas. Exacto. Te conviene que lo haga el Estado y después se lo comprás, que es de hecho lo que están queriendo hacer ahora la Libertad Avanza en la ciudad, unos que propusieron agrandar el subte para venderlo. O sea, que el Estado haga toda la inversión de hacer tipo como un subte enorme que llega a un montón de lugares para después vendérselo a un privado. No tiene ningún sentido. De hecho, los subtes, la historia del subte es exactamente al revés. Los subtes los construyeron los privados. De hecho, viste que la línea B dice Lacroze, por la familia Lacroze. Pero bueno, como no leen historia, no tienen ni puta idea de la historia de la Argentina, pero son esas cosas medio extrañas que además eso que dicen en el chat, tipo, se cierra a brazo. No sé si es un argumento válido, pero es algo que vos podés poner en un chat, que podés poner en un tuit. Es raro que el Estado
responda, se cierra a abrazo. Y vos decís, bueno, pero pará, el proyecto, las inversiones, no, se cierra a abrazo, te dicen. Ok, listo, se terminó la conversación. Son nenes de Twitter. Hay un tema que vos planteabas de lo de Brasil, que me parece cierto, pero lo de Brasil también hay que agregar lo que yo planteaba al principio, que cuidado porque la burguesía brasileña es una burguesía distinta que la nuestra, es una burguesía muy nacionalista. No deja de ser burguesía, no deja de ser una clase muy poderosa, y nosotros venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, casi está en el ADN argentino, de la economía argentina, la visión rentística de todos los procesos del proceso de industrialización de nuestro país, ¿no? Ese es un tema para agregar. No es solamente que no podemos mantener políticas de Estado, que eso hace un desastre, sino que también son características distintas que tienen el ADN de las clases dirigenciales argentinas, ¿no? Roy, nos tenemos que ir, estamos terminando el programa. Primero agradecerte porque es siempre un placer escucharte. Bueno, me voy a ir a las clases de Roy en la facultad, me parece. Hasta que la cierren. Me entretiene mucho y además es importante entender a veces que la política se puede hacer de una visión objetiva e imparcial y poder rescatar cosas de distintos lados, ¿no? Que no necesariamente pertenecer a un partido político, tener una ideología, te hace ni reivindicar todo lo propio, ni estigmatizar, ni demonizar todo lo ajeno. Algo que viene sucediendo bastante lamentablemente en este tiempo. Te pido como última reflexión y ya para cerrar también, ¿qué mensaje vos le dejarías, sobre todo a los pibes, a las pibas que miran acá, que van a mirar después, sobre lo que están viviendo y sobre lo que puede venir en Argentina? Bueno, que hay que involucrarse, que no queda otra que participar y que no se dejen llevar por el análisis binario de la realidad, que se manejen con mucha inteligencia y con espíritu crítico con las redes sociales, que las redes sociales, la tecnología de Internet vino para quedarse. Yo para nada soy un ludista, no pienso que hay que romper Internet, no hay que romper Facebook, Instagram, TikTok, pero hay que aprender, y la inteligencia artificial me estoy olvidando, hay que aprender a mirar con ojos críticos. Y para mirar con ojos críticos y para poder utilizar la tecnología bien, hay que estudiar. Y para eso hay que leer. A veces hay que aflojar con la pantallita y leer. Y si es posible juntarse con otros, debatir. El problema de la educación en el mundo pasa por alfabetizarse, bueno, todos obviamente, aprender a leer bien de más temprana edad y darle mucha cabida a la matemática, a la historia, a la lengua y a la filosofía. Este es un mundo más que nunca dominado por la tecnología, que necesita una persona que le diga a la tecnología, vos serás lo que quieras, pero yo tengo corazón, tengo sentimientos y además puedo mirar todo críticamente, porque he leído mucho. Entonces puedo saber cuando vos me estás mintiendo o cuando vos me estás no mintiendo, y además te puedo reprogramar para que no digas la boludez que estás diciendo. Pero para eso yo no puedo ser un hijo de la tecnología o de la inteligencia artificial todo el día con el aparatito. Yo sé que es muy difícil, pero hay que hacer un gran esfuerzo para que se disfrute, se usen las redes sociales, toda la onda que tiene, todo lo que se puede, participar, dejar mensajes, etcétera, criticar, pero hay que estudiar. Porque si vos no tenés capacidad crítica de reflexionar, te dominan ellos a vos. Y eso es muy malo. ¿Dónde das clases? Preguntan en el chat. Yo tengo una cátedra, sí. Yo soy titular de cátedra en el CBC y mi cátedra es de Sociedad y Estado. Así que coordino 11, 12... No, están en 3 o 4 sedes. Bien, ahí yo coordino a los profesores,
obviamente. Perfecto, bueno, Eliana, ahí tenés la respuesta para caer como oyente a alguna clase. Amigos, hasta acá llegamos. La verdad es que nos quedamos un poquito fuera de hora porque también arrancamos tarde y también se nos fue el programa hablando con Roy porque Sí, me parece que sí, es mucho sí. más interesante que, No, es que vamos a hablar discutir de lo Loreo que están cagándonos. haciendo Ya en está, el amigo, nos cagó Congreso. Loreo. No le estás hablando a nadie, ¿viste? Hablas de lo que Así está es. pasando en el Congreso, es una nube de pedo. Así que, ¿Algo para te quedó? no, que seguramente es el mismo video de siempre. Amigos, nada, van a ver a Guada odiándolos, mandándoles mensajitos de amor. No, pero no puede ser siempre lo mismo, amigo. Siempre en la nube de pedo, siempre en la pelotudez, siempre que al final no les importaba lo que demuestran es que no les importaba lo que decían que defendían, no les interesa. En ningún momento les interesó defender ni el republicanismo, ni la institucionalidad, ni la democracia. Al final están corriendo atrás de la pelota siempre. Todo dicho. Roy, muchas gracias. Gracias a ustedes. Amigos, ¿el radicalismo será popular o no será nada? Nos vemos el martes que viene.